Hola muchachos, pues les voy a explicar las consultas con SQL, para lo cual es importante que ustedes tengan la información de su base de datos. Ustedes lo tienen en la libreta y les va a ser de mucha utilidad, ya que nos permitirá pues ver los nombres de los campos para que no nos equivoquemos en las consultas. ¿Ok? Yo tengo aquí estos campos, ocasionalmente los voy a mover para poder ampliar esta pantalla. Pues bien, para empezar a hacer las consultas, abrimos nuestra base de datos y nos vamos a ir a crear. Diseño de consultas. Nos va a aparecer esta ventana, no vamos a hacer nada ahí, sino que del lado izquierdo nos aparece la opción SQL. Seleccionamos y nos abre esta pantalla. Aquí vamos a colocar el código que se va a utilizar para que nos muestre lo que nos están solicitando en cada una de las consultas. Ahora, ¿qué código vamos a colocar? Bueno, pues depende de lo que nos soliciten en la consulta. Por ejemplo, nos dice ahí, muestra los datos de todos los lectores. Cuando no nos especifican qué datos, pues nosotros podemos escribir los nombres de los campos. Por ejemplo, clavelec, nombre, apellidos, y debemos indicar from, que es la tabla de donde vamos a obtener la información. La sintaxis es select, los nombres de los campos, from y la tabla donde está esa información. Para verificar que está bien nuestra consulta y ver los datos, pues les damos acá en donde está la opción de ver. Y ahí ya me muestra la información. Entonces, cuando yo voy a colocar, cuando voy a pasar mi consulta para verificar que está bien, pues copio esta sección y la puedo pegar aquí. El orden pues ya dependerá de ustedes cuando lo hagan posteriormente. Ahora bien, la consulta número 1 ya está. Pueden guardar estas consultas aquí en Access, se los permite. Puedo cerrar esta consulta, le digo que sí y le puedo poner consulta 1. Después en la consulta número 2 me dice muestra los datos de todos los libros. Nuevamente no me indica qué datos, pues entonces nuevamente me voy a crear diseño de consulta, otra vez a SQL y le voy a dar en Select. Cuando no me dice qué campos son los que tengo que mostrar, pues también puedo poner el asterisco. Con ese asterisco nos va a mostrar todos los campos. Y voy a indicar from. Nuevamente voy a indicar de qué tabla voy a obtener esa información y en este caso ahora nos dice libros. Entonces le pongo aquí from libros porque así se llama mi tabla. Voy a darle nuevamente en ver. Y me aparece ahí toda la información. Me pone todos los campos porque ese asterisco es un comodín que me indica que es todo. Ya está. La pueden guardar también. Le voy a cambiar a consulta 2A porque yo ya tengo algunas otras consultas. Después me dice muestra la cantidad de libros de cada categoría. Nuevamente diseño de consulta, SQL y nuevamente aquí en Select. Como son consultas de selección, siempre van a empezar con la palabra select. Nos dice muestra la cantidad de libros de cada categoría. En su manual tienen ustedes una función que es para contar. Entonces yo puedo poner ahí, como me interesa la cantidad de libros de cada categoría, pues para empezar voy a ponerle categoría. Y después pongo coma y pongo la función count. Esa función count es para contar. Y voy a contar por categoría. Cierro paréntesis y nuevamente indico el from. El from siempre debe de ir porque debo indicar de qué tabla voy a obtener la información y en este caso es a través de libros. Nuevamente le doy en ver y aquí me marca un detalle. Me dice categoría. Vamos a ver entonces. Le doy cancelar y por eso es importante que tengan ustedes aquí sus datos. Vamos a revisar si tengo el campo categoría en libros. Y si se dan cuenta, aquí yo lo tengo como clasificación, no como categoría. Entonces está incorrecto este nombre del campo. Nos marca ahí esa ventana porque no existe ese campo. Entonces, nuevamente me voy aquí y entonces es clasificación. Le cambio nuevamente ahora acá y también le pongo clasificación. Muy bien, ahora nuevamente hago la consulta. Ahora me marca ahí un error, su consulta no incluye la expresión especificada clasificación como parte de una función de agregado. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre que utilicen count debo de indicar también una función que se llama groupby.
En ese group by lo que tengo que hacer es que me los agrupe también. ¿Por qué campo? Pues por clasificación. El count y el group by siempre van a ir juntos. Entonces nuevamente le doy a ejecutar y ahora sí ya me dice que de fantasía tengo 2 libros, ficción 2 libros, matemáticas 2 y así en cada uno. Ahora aquí nos marca una columna que nos la genera de manera temporal. Esa columna dice exp 1001. Como no sabemos qué significa eso, es importante que nosotros le pongamos un nombre a esa columna. Entonces le podemos colocar cantidad. Nuevamente ejecuto mi consulta y entonces ya tengo fantasía y nos dice aquí cantidad. Ahora sí sé de lo que se está hablando. Nuevamente me paso a la siguiente consulta que nos pide, número 4. Muestra los datos de los lectores ordenados por apellido. Aquí nos muestra ordenados. También hay una función que nos permite ordenar. Entonces nos vamos a diseño de consulta, SQL, y nuevamente, como nos dice muestra los datos de los lectores, pero no nos dice qué datos, pues podemos ponerle que todos los datos. Y nos dice que deben de estar ordenados por apellido. Podemos ponerle aquí todos o podemos poner nada más apellidos, nombre, dependiendo de los campos que ustedes quieran. Y después vamos a indicarle from, nuevamente lectores, y vamos a indicar la instrucción order by. Order by y queremos que los ordene por apellidos. Entonces colocamos esta instrucción, ejecutamos y nos aparece ahora ya la información ordenada por apellidos. Si nosotros no le indicamos de qué forma, si es ascendente o descendente, nos los va a colocar de la A a la Z. Si nosotros los quisiéramos ordenados de manera descendente, también se le puede indicar la instrucción desc. Y entonces me los ordena al revés, de la Z a la A. Ustedes también pueden indicarle ask y es para ascendente. Pero cuando ustedes no le indiquen el ask, entonces nos va a ordenar automáticamente de la A a la Z. Pues nuevamente esta sería la consulta y los datos. Entonces esto ya lo pueden pegar en lo que sería la consulta, el código SQL, y lo pueden colocar ahí. Voy a hacer otra consulta, diseño de consulta, nuevamente SQL. Y la consulta número 5 nos dice muestra la cantidad de libros de cada autor. Como me dice de la cantidad de libros de cada autor, pues nos va a interesar saber el autor. Y obviamente hay que poner otra vez count, porque es para contar y va a ser por autor. Entonces aquí vamos a colocar autor. Recuerden colocar el as para ponerle nombre a la columna que se genera. Hay que indicar el from, estamos hablando de la tabla libros. Y recuerden que con el count va el group by. Con ese group by pues nos pide nuevamente muestra la cantidad de libros de cada autor. Entonces como hay que contar por autor, pues entonces en el group hay que indicar autor. Nosotros vamos a ver nuestros datos y entonces ya me dice ahí cuántos hay de cada uno. Aquí nos dice que de Michel Ende hay 2 libros. Entonces si se dan cuenta lo está resolviendo. Aquí me equivoqué, le puse cantidad. Pues únicamente me voy al SQL, corrijo y ya está. Ahora es importante ver aquí que los nombres de los lectores y nosotros si nos fuéramos a los libros, perdón, de los autores, los libros y aquí también los lectores, están los datos respetando las mayúsculas. Ustedes únicamente las reglas de colocar en minúscula y sin espacio es para los nombres de los campos, es decir, estos encabezados cuando nosotros creamos nuestras tablas, no para el contenido, es decir, no para la información que estamos colocando, ¿ok? Entonces, pues de momento eso es un repaso para cómo realizar las consultas de selección básicas en SQL utilizando Access. Más adelante veremos cómo realizar las consultas multitabla en donde es importante obtener información de varias tablas.